¿Y si te dijera que las mentes más brillantes de la historia también construyeron los desastres más estúpidos? Desde autos propulsados por energía nuclear hasta sofás de concreto y cortadoras de césped voladoras, la humanidad nunca ha carecido de creatividad, solo de sentido común. Estos no fueron bromas ni engaños, fueron inventos reales, anunciados con orgullo como el futuro, antes de que la realidad los golpeara. Este no es un museo del progreso, es una comedia de ambiciones, donde el genio se encuentra con el caos y el optimismo explota espectacularmente. Comencemos con uno grande. 1. El turco mecánico. ¿Y si te dijera que la primera IA del mundo estaba alimentada por un tipo escondido en una caja? En 1770, un inventor llamado Wolfgang von Kempelen presentó un hombre de madera con turbante que podía jugar ajedrez mejor que reyes, filósofos e incluso Napoleón mismo. El mito decía que este era el amanecer de la inteligencia mecánica. La verdad decía que era un gran maestro sudoroso atrapado adentro, moviendo engranajes a mano mientras fingía ser la automatización encarnada. La gente perdió la cabeza. Vieron un futuro de mentes mecánicas reemplazando el pensamiento humano. Lo que realmente vieron fue teatro con bisagras. El turco recorrió Europa durante décadas hasta que el secreto se filtró y el sueño se cortocircuitó. Pero su legado perdura cada vez que llamamos inteligente a un algoritmo. La primera IA no predijo tu comportamiento, predijo tu credulidad. Si este viaje a través de la locura humana te hace darte cuenta de que realmente no hemos cambiado, suscríbete, porque entender cuán ridículos hemos sido es la única manera de no repetirlo, o al menos de reír antes de volver a hacerlo. 2. Ford Nucleon. Los años 50, cuando Estados Unidos creía que la radiación podía resolver todo, desde el hambre hasta la angustia. Ford presentó el Nucleon, un auto familiar impulsado por un reactor nuclear en miniatura en el maletero. Imagina explicarle eso a tu compañía de seguros. El mito prometía 5,000 millas sin recargar combustible, 0 emisiones y libertad atómica en la carretera abierta. La verdad, una colisión trasera y los suburbios se convierten en Chernóbil. Los ingenieros se dieron cuenta de que proteger a los conductores de la radiación requería blindaje más pesado que el auto mismo. Incluso estacionado, el Nucleon podría haberse duplicado como una olla de cocción lenta para pasajeros. Nunca salió del tablero de dibujo, pero capturó el optimismo ciego de una era. La gente no quería seguridad, quería ciencia ficción. El Nucleon no era un vehículo, era un obituario con aletas traseras. 3. Jaulas para bebés. ¿Y si te dijera que los padres alguna vez colgaron a sus bebés fuera de las ventanas de los apartamentos en jaulas de metal? En los años 30, a los padres de Londres y Nueva York se les dijo que el aire fresco fortalece los pulmones. Así que atornillaron cajas de alambre a los marcos de sus ventanas y deslizaron a sus bebés adentro, varios pisos por encima del concreto. El mito decía salud, la verdad decía gravedad. Los periódicos elogiaron la guardería del futuro que ahorra espacio. Pero una ráfaga de viento podría convertir la hora de la siesta en caída libre. Todavía existen fotografías. Madres sonrientes tomando té mientras sus bebés cuelgan sobre el tráfico. Finalmente, los trabajadores sociales intervinieron y la sociedad de jaulas para bebés desapareció silenciosamente. La parte más extraña: estos padres no eran imprudentes, estaban siguiendo el consejo de expertos, prueba de que el sentido común y las tendencias rara vez comparten el mismo cochecito. 4. Muebles de concreto de Edison. Thomas Edison nos dio la bombilla, pero ¿y si te dijera que también intentó darnos el juego de sala más pesado del mundo? Obsesionado con la durabilidad, imaginó hogares hechos completamente de concreto. Paredes, pisos, escaleras, incluso bañeras y pianos. El mito decía comodidad barata, a prueba de fuego y eterna. La verdad decía miseria fría, húmeda y resonante. Cada superficie era lo suficientemente dura como para astillar dientes. Los moldes costaban una fortuna, los interiores parecían búnkeres y la acústica convertía la conversación en una reverberación fantasmal. Los residentes lo describieron como vivir dentro de una tumba con plomería. Edison imaginó el progreso vertido en una sola pieza. En cambio, construyó monumentos a la incomodidad. Su sueño de concreto se hundió como, concreto. 5. Creador de hoyuelos. La belleza duele, pero en los años 30 electrocutaba tu dignidad. El creador de hoyuelos prometía sonrisas de Hollywood en casa con una abrazadera con resorte que pellizcaba tus mejillas hasta que la carne se rendía.
Los anuncios decían que crecerían encantadores hoyuelos en semanas. La realidad decía que crecerían moretones para el desayuno. Los usuarios apretaban mandíbulas de metal en sus caras durante horas, mientras el flujo sanguíneo y la cordura se agotaban. El mito vendió perfección por presión. La verdad vendió daño nervioso en empaque rosa. Sin embargo, miles lo compraron. Prueba de que la autotortura siempre ha sido comercializable. El creador de hoyuelos no creó belleza, armó la inseguridad. En algún lugar, un equipo de marketing brindó por la disposición de la humanidad a sufrir por simetría. 6. El Cyclomer. Imagina una bicicleta que también flota. Suena divertidos, ¿verdad? Hasta que te das cuenta de que no lo hace. En 1932, el inventor francés Charles Mochet presentó el Cyclomer, un vehículo híbrido con tambores huecos como ruedas, diseñado para conquistar tierra y agua. El mito prometía la libertad del viaje anfibio. La verdad entregó la gracia de un armario hundiéndose. En tierra rodaba como una pesadilla. En el agua flotaba inciertamente antes de rendirse por completo. Los ciclistas lo describieron como ahogarse educadamente. El Cyclomer no era ni bicicleta ni bote, solo las peores partes de ambos soldadas juntas. Sin embargo, las multitudes lo adoraron. Porque la humanidad ama al desvalido, incluso cuando está bajo el agua. La innovación es valiente, pero la estupidez flota más tiempo que el genio. 7. Bolso antibandidos. Los años 60 fueron paranoicos e inventivos, una combinación perfecta para el desastre. Entra el bolso antibandidos, una cartera diseñada para combatir el crimen. Jálalo mal y la bolsa explotaba en humo, rociaba tinta indeleble o soltaba una cadena de acero que esposaba al ladrón. El mito decía empoderamiento. La verdad decía caos. Los transeúntes huían de nubes de niebla púrpura mientras las mujeres accidentalmente se esposaban a sus propios comestibles. La policía lo odiaba. Los ladrones simplemente robaban bolsos más limpios. Como todas las soluciones sobrediseñadas, resolvió el problema equivocado. Convirtió el miedo en comedia, demostrando que cuando los humanos diseñan para el pánico, la comedia es inevitable. Es difícil sentirse seguro cuando tu bolso funciona tan bien como arma química. 8. Lavador de cabello automático. El sueño de la automatización no se detuvo en las fábricas, invadió los salones de belleza. El lavador de cabello automático parecía un robot amigable hasta que comenzaba a escupir champú en tus oídos. El mito decía lujo, precisión e higiene futurista. La verdad decía tortura con acondicionador. Los clientes se sentaban debajo de una cúpula gigante mientras chorros disparaban jabón y aire en ángulos aleatorios. Los gritos reemplazaron la pequeña charla. Algunas máquinas cortocircuitaron a mitad de lavado, agregando electrocución al menú del spa. Los ingenieros presumían de eficiencia. Los clientes huían a mitad de ciclo. Es un símbolo perfecto del optimismo industrial. Humanos confiando en que la maquinaria reemplazará el toque humano y aprendiendo que enjuagar y repetir a veces significa correr y arrepentirse. 9. Olfato-visión. ¿Y si las películas pudieran hacerle cosquillas a tu nariz? En los años 50, los cines lo intentaron. Olfato-visión bombeaba fragancias a través de tuberías bajo los asientos, sincronizadas con momentos en pantalla. Cuando se horneaba pan en la pantalla, la audiencia olía levadura. Cuando un auto explotaba, obtenían goma quemada. El mito decía inmersión, la verdad decía caos. Los aromas se superponían, el tiempo se retrasaba y los cines olían como perfumerías en llamas. Algunos espectadores estornudaron durante el final. Los críticos lo llamaron la única película que apesta a propósito. La idea murió rápido, pero su fantasma persiste en cada cine 4D inútil que rocía niebla en tu cara. Si el olor es memoria, olfato-visión es trauma en forma de aerosol. 10. Lentes de sol de persiana veneciana. Antes de los filtros de Instagram, había lentes de sol que filtraban la realidad, literalmente. Inspirados en las persianas de ventanas, estos lentes tenían listones de plástico en lugar de lentes. El mito decía moda futurista para el rebelde moderno. La verdad decía disfruta tu ceguera con estilo. La visión venía en rayas, la luz solar entraba por todos lados. No podías leer, conducir o caminar sin apostar con tu vida. Sin embargo, regresaron en los años 80 como íconos de la cultura pop, porque la moda perdona lo que la evolución no perdonaría. Los lentes de sol de persiana veneciana son prueba de que la humanidad no solo repite errores, los convierte en accesorios. A veces, lo único más cegador que el sol es el mal gusto. 11.
plataforma voladora. ¿Y si te dijera que el ejército de Estados Unidos una vez intentó darles a los soldados sus propias patinetas voladoras personales? Durante la Guerra Fría, los inventores fueron full James Bond con vértigo y construyeron el Hiller MZ-1, una plataforma circular balanceada sobre hélices gemelas. Te parabas en ella, te inclinabas hacia adelante y rezabas a la física. El mito decía infantería aérea ágil. La verdad decía licuadora humana con financiamiento gubernamental. Los pilotos giraban como tapas de botellas, ensordecidos por el rugido bajo sus botas. No había cinturones de seguridad ni cabina, solo fe y turbulencia de hélice. Una sola ráfaga convertía la valentía en confeti. El proyecto quemó millones antes de que alguien se diera cuenta de que los helicópteros ya existían y no decapitaban a sus operadores al despegar. Aún así, eran los años 50. Si podía volar, brillar o explotar, merecía una subvención. Cada revolución comienza con una idea. Esta terminó con una factura de hospital. 12 máquina de afeitar grupal. ¿Crees que las barberías son peligrosas ahora? Imagina 12 hombres sentados en círculo, cabezas atrapadas en abrazaderas, mientras un motor central hace girar un halo de cuchillas alrededor de sus caras. Esa era la máquina de afeitar grupal, eficiencia victoriana en su forma más mortal. El mito prometía conveniencia moderna. 12 afeitadas por el precio de una. La verdad entregó sangrado sincronizado. Un estornudo, un movimiento, y todos salían pareciendo que perdieron un duelo. Los anuncios la llamaban el futuro del aseo. Los barberos la llamaban litigio masivo. Es el tipo de diseño nacido de cafeína, capitalismo y cero empatía. La humanidad sigue inventando atajos para ahorrar tiempo, olvidando que el tiempo pasado sanando también cuenta. La máquina desapareció después de algunos incidentes, pero su espíritu vive en cada PowerPoint corporativo sobre productividad. Recuerda, cuando mecanizas la intimidad, obtienes eficiencia y ocasionalmente decapitación. 13. Atrapapeatones. ¿Y si te dijera que los autos alguna vez venían con atrapapersonas? En los años 20, a medida que las muertes de tráfico se disparaban, los inventores atornillaron palas gigantes al frente de los automóviles, una cruz entre un quitanieves y una cuna para bebés. El mito decía seguridad. Cuando golpees a un peatón, lo acunarás suavemente. La verdad decía catapulta. Los primeros prototipos lanzaron maniquíes de prueba 20 pies en el aire. Los periódicos elogiaron el concepto como humano hasta que los espectadores comenzaron a gritar. Los ingenieros tenían buenas intenciones, solo confundieron la física con la misericordia. Después de todo, nada dice compasión como doblar a alguien en tu parrilla a 30 millas por hora. El atrapapeatones se retiró silenciosamente cuando las autoridades se dieron cuenta de que los frenos existían. Pero sigue siendo un monumento perfecto al optimismo salvaje, la creencia de que la tecnología puede arreglar el error humano sin arreglar a los humanos. Cada invento aquí nació de la misma chispa que todos compartimos: miedo al fracaso y hambre de ser recordados. Si alguna vez sentiste que tus ideas no tenían sentido, este canal es para ti. Suscríbete y demostremos que la estupidez humana también es parte de nuestra historia. 14. Micrómetro de belleza. Hollywood, 1933. Max Factor, leyenda del maquillaje, presenta una jaula de cromo para las caras de las mujeres. 68 tornillos miden cada contorno para detectar imperfecciones invisibles al ojo humano. El mito decía glamour científico, belleza reducida a geometría. La verdad decía odontología medieval se encuentra con crisis existencial. Las actrices se sentaban inmovilizadas mientras los asistentes mapeaban sus defectos con calibradores mientras su autoestima pedía el divorcio. Fue el primer dispositivo en convertir la inseguridad en datos. Factor lo llamó progreso, los historiadores lo llaman tortura por trigonometría. Sin embargo, la máquina funcionó en billeteras. Vendió más maquillaje que cualquier campaña publicitaria anterior. Décadas después, los filtros de fotos y los escaneos faciales de inteligencia artificial hacen el mismo trabajo digitalmente. El micrómetro de belleza no desapareció, solo se volvió inalámbrico. Prueba de que la humanidad cuantificará cualquier cosa si la vanidad paga la cuenta. 15. Patines motorizados. Ah, sí, el sueño del movimiento sin esfuerzo, hasta que huele a gasolina y quemaduras de primer grado. En 1910, un inventor estadounidense adjuntó motores en miniatura a patines. Cada bota tenía su propia cámara de combustión y cable de aceleración. El mito decía libertad personal sobre ruedas.
La verdad decía desastre móvil. Los ciclistas salían disparados por las calles a 20 millas por hora, incapaces de frenar o dirigir, dejando rastros de humo y peatones aterrorizados. París los prohibió después de que los caballos entraran en pánico. Las demostraciones terminaban con pantalones en llamas, literalmente, pero a la gente le encantaba el espectáculo. Mitad circo, mitad ensayo de funeral. Cada era tiene sus scooters eléctricos. Los años 1910 tenían estos infiernos portátiles. El progreso a veces significa aprender, a veces arder. Adivina qué vino primero. 16. Sombrero con aire acondicionado personal. ¿Y si te dijera que alguien construyó un sombrero que refrigera tu cráneo? La gorra con aire acondicionado portátil, lanzada en los años 70, prometía pensamientos frescos todo el verano. El mito decía comodidad portátil, la verdad decía pesadilla goteante. Un ventilador zumbaba sobre tu cuero cabelludo mientras un mini compresor bombeaba freón a través de bobinas delgadas. Goteaba, zumbaba y ocasionalmente electrocutaba a los usuarios cuando el sudor puenteaba el cableado. Imagina lucir elegante mientras tu cabeza zumba como un microondas muriendo. Los publicistas lo llamaron el futuro del control climático. Los médicos lo llamaron insolación con baterías. Es prueba de que los humanos anhelan tanto la conveniencia que se atarán electrodomésticos a la cabeza. Cada técnico de cada era ha dicho lo mismo. Funciona bien en papel. También lo hizo el Titanic. 17. El casco aislador. Inventado por Hugo Gernsback en 1925, el hombre que nos dio las revistas de ciencia ficción, este casco se suponía que garantizaba concentración. Imagina un traje de buzo sin el océano. El aislamiento grueso bloqueaba el sonido. Las gafas estrechas limitaban la visión y una manguera de oxígeno evitaba que te asfixiaras mientras escribías tu novela. El mito decía nirvana de productividad. La verdad decía cámara de privación sensorial con papeleo. Los escritores duraban minutos antes de arrancárselo, jadeando por aire y libertad. Gernsback afirmó que la distracción mata la creatividad. Tenía razón. Su invento mató todo lo demás. El aislador se convirtió en una metáfora involuntaria. El creador tan obsesionado con el control que construye un ataúd para la concentración. Se veía futurista, funcionaba medievalmente y demostró que la solitud, cuando está sobrediseñada, se convierte en confinamiento solitario. 18. Dispositivo para fumar en cadena. ¿Y si te dijera que alguien inventó una flauta para cigarrillos? En los años 40, los fabricantes vendieron artilugios que permitían a los fumadores aspirar 10 cigarrillos a la vez a través de tubos de goma. El mito decía eficiencia. ¿Por qué perder tiempo encendiendo otro? La verdad decía genocidio pulmonar. Los anuncios mostraban hombres alegres envueltos en niebla, mientras que la realidad mostraba ataques de tos que podían registrarse en sismógrafos. Los médicos inmediatamente lo llamaron ingeniería suicida. Sin embargo, la gente lo probó, porque la adicción ama un desafío. El dispositivo prometía más placer por minuto, entregó mareos y vómitos. El lema eterno de la humanidad resonó. Si uno es bueno, 10 son divinos. El dispositivo para fumar en cadena se erige como el espejo más honesto que jamás construimos. Innovación alimentada completamente por negación y nicotina. 19. Pinzas de alcance. La Gran Bretaña victoriana despreciaba agacharse. Era indigno para la clase alta inclinarse. Así que inventaron pinzas ornamentadas para recoger cosas del suelo. El mito decía refinamiento, la verdad decía pereza dorada en plata. Los aristócratas las usaban para buscar guantes caídos, cartas, incluso mascotas. Los sirvientes las usaban para evitar el castigo por tocar posesiones nobles. Pronto, las compañías vendieron pinzas decorativas para caballeros a precios escandalosos. Fueron el control remoto original para las inconveniencias más pequeñas de la vida. Irónicamente, las mismas élites que se burlaban de los trabajadores de fábrica por la pereza, gastaron fortunas evitando la gravedad. Las pinzas de alcance revelan una verdad universal. Cada civilización finalmente construye un dispositivo para mantener su dignidad erguida y su columna vertebral desempleada. 20. Cochecito con máscara de gas. La Segunda Guerra Mundial convirtió la paranoia en crianza. Los inventores británicos, aterrorizados por los ataques químicos, diseñaron el cochecito con máscara de gas, un carruaje de bebé sellado con filtro de aire incorporado y ventana de observación. El mito decía seguridad contra gas venenoso. La verdad decía bebé en un ataúd con ruedas de entrenamiento.
Las madres bombeaban aire filtrado manualmente mientras miraban a través del vidrio empañado para verificar si el bebé aún se movía. Pesaba tanto como el esfuerzo de guerra mismo y aterrorizaba a los transeúntes. Las fotos muestran niños querúbicos sellados como astronautas en submarinos pastel. No era crueldad, era desesperación envuelta en optimismo. Cuando la civilización teme la extinción, incluso el amor se vuelve mecánico. El cochecito nunca vio combate, pero capturó perfectamente la psicología de la era. Fe en la tecnología lo suficientemente fuerte como para ahogar. 21. El camión caminante. ¿Y si te dijera que en los años 60 los ingenieros construyeron un robot de 3 toneladas que podía caminar más lento que un niño pequeño y quemar más combustible que un tanque? He aquí el camión caminante, o como General Electric lo nombró orgullosamente, la máquina antropomórfica cibernética. Estaba destinado a revolucionar la guerra, un gigante de metal caminando sobre terreno accidentado mientras el piloto se sentaba adentro como un vaquero cibernético. En la práctica, era una prueba de condición física disfrazada de innovación. Cada pierna era controlada manualmente por palancas conectadas a los brazos y piernas del operador, lo que significa que tenías que moverte como un titiritero realizando un colapso nervioso. ¿El resultado? Soldados temblorosos y sudorosos avanzando centímetro a centímetro por estacionamientos mientras la máquina bebía gasolina como un estudiante universitario en una fiesta. Los reporteros que vieron las demostraciones lo describieron como una araña con cafeína. Cada paso requería que el piloto hiciera malabares con 4 extremidades hidráulicas y 1000 arrepentimientos. Los militares finalmente se dieron cuenta de que las ruedas existían y funcionaban bien. El camión caminante costó una fortuna, no logró nada y se convirtió en una reliquia del optimismo de la Guerra Fría. La creencia de que si se veía futurista no necesitaba funcionar, no hizo avanzar a la humanidad. Solo nos recordó que el poder sin practicidad es arte performático en camuflaje. 22. Pulidor de dientes. Imagina vivir en el siglo XIX cuando el cuidado dental era considerado brujería y los dentistas eran básicamente herreros con ambición. Entra el pulidor de dientes, el dispositivo doméstico victoriano que convirtió la higiene oral en un deporte sangriento. El mito decía que te daría una sonrisa perlada de aristocracia. La verdad decía que lijaría tus dientes hasta convertirlos en fósiles. Este artilugio de mano presentaba una cabeza giratoria hecha de cuero o marfil, impulsada por un mecanismo de manivela o resorte. Lo insertabas en tu boca, girabas y esperabas lo mejor. Algunos modelos venían con aceites perfumados, porque si vas a destruir tus encías, bien podrías oler a lavanda mientras lo haces. Los primeros usuarios deliraban sobre el brillo. La segunda ola comenzó a visitar dentistas para extracciones de emergencia. Despojaba el esmalte, desgarraba tejido y convertía el desayuno en agonía. Pero en la sociedad victoriana, dolor equivalía a progreso. El pulidor de dientes se vendió bien porque sonaba científico. La gente confiaba en cualquier cosa con engranajes. Era la versión del siglo XIX del cepillo de dientes eléctrico. Si el cepillo de dientes fuera construido por alguien que odiaba los dientes, demostró que cuando los humanos persiguen la belleza, a menudo sacrifican la función, la comodidad y, a veces, su capacidad de masticar. 23. Blusa salvavidas inflable. Los rugientes años 20, cuando la moda femenina podía salvar tu vida, teóricamente. La blusa salvavidas inflable se comercializó para mujeres adineradas a bordo de cruceros transatlánticos que querían lucir elegantes mientras sobrevivían a un naufragio. El concepto era simple. Tira de un cordón y tu elegante blusa se inflaría como un cepelín personal. El mito decía seguridad se encuentra con sofisticación. La verdad decía pánico se encuentra con explosión. Los primeros prototipos usaban cartuchos de gas inestables que se negaban a inflarse o detonaban prematuramente. Hay casos documentados de mujeres que repentinamente se inflaban a mitad de la cena, flotando medio fuera de sus sillas mientras las copas de champán se rompían a su alrededor. Peor aún, una vez inflado, no podías desinflarlo sin un kit de costura. Imagina flotar por el Atlántico en un corsé lleno de hidrógeno, rezando para que el sol no te convierta en fuegos artificiales de moda. Simbolizaba los años 20 perfectamente, obsesionado con el lujo, aterrorizado por la realidad. La blusa prometió empoderamiento y entregó vergüenza. No salvó vidas, no salvó a nadie excepto el ego del diseñador de moda. Pero al menos dejó atrás el tipo de foto que enmarcar solo para recordarle a la humanidad que no todas las ideas brillantes necesitan aire. 24. Dispositivos antirronquidos.
La tecnología del sueño comenzó no con máquinas de ruido blanco o espuma con memoria, sino con artilugios medievales de cuero y crueldad. El final del siglo XIX vio una explosión de arneses antirronquidos, bozales, aparatos para mandíbula e incluso collares con púas diseñados para mantener tu boca cerrada por la fuerza. El mito decía noches silenciosas, la verdad decía tortura doméstica. Estos dispositivos se amarraban alrededor del cráneo con hebillas y tornillos, forzando al usuario a posiciones antinaturales. Algunos venían con agujas retráctiles que pinchaban al durmiente cada vez que se atrevía a respirar por la boca. Se comercializó como autodisciplina. Realmente era sadismo disfrazado de ciencia. Las parejas los compraban para preservar matrimonios, solo para descubrir que el silencio logrado a través de la agonía no es romance, es instinto de supervivencia. Los periódicos imprimían testimonios como "Mi esposo ya no ronca", seguidos por el tácito "porque está durmiendo en el sofá". El dispositivo antirronquidos representa la obsesión victoriana con el control, la necesidad de dominar la naturaleza, el ruido y entre sí. No era medicina, era prueba de que la gente soportará cualquier cosa si les prometes paz y lo llamas progreso. 25. Amficar. Los años 60 fueron una edad dorada para el optimismo y la mala ingeniería. Toma el Amficar, el auto hecho en Alemania que pensó que era un bote. Anunciado como el auto que nada, prometía transición perfecta de carretera al lago. Conducirías al agua, voltearías una palanca y te deslizarías majestuosamente sobre las olas como un Poseidón suburbano. El mito decía liberación, la verdad decía fugas. El Amficar flotaba técnicamente pero no con gracia. La dirección era casi imposible, las puertas no eran impermeables y el motor se oxidaba más rápido que la paciencia del propietario. Un crítico escribió: "Es el mejor auto en el agua y el mejor bote en tierra, pero solo si odias ambos". Sin embargo, por un breve momento, capturó la maravilla de posguerra, la creencia de que la humanidad podía dominar cualquier elemento con cromo y un sueño. Hoy, los Amficar sobrevivientes son artículos de colección, hermosos recordatorios de que la esperanza no puede nadar. Cuando veas uno deslizándose por un lago, recuerda, los pasajeros están sonriendo porque han aceptado su destino. 26. Rebreather portátil para habitaciones con humo. Los años 20 fueron el pico de la cultura del cigarrillo. Jazz, ginebra y cáncer de pulmón llenaban el aire. Para combatir la neblina del tabaquismo en interiores, los inventores introdujeron el Rebreather portátil para habitaciones con humo, una máscara de gas para la sociedad educada. El mito decía protección refinada para pulmones delicados. La verdad decía hora de cócteles postapocalíptica. El dispositivo consistía en una boquilla de goma conectada a un filtro, permitiendo a los usuarios respirar aire limpio mientras aún bebían y chismeaban. Imagina entrar a un club de jazz lleno de gente en smokines y vestidos de noche usando snorkels. Era igualmente absurdo y distópico. El dispositivo funcionaba, pero también hacía que todos parecieran insectos debatiendo consejos bursátiles. La aceptación social cayó más rápido que los niveles de oxígeno. El Rebreather desapareció en un año, dejando fotografías tan extrañas que parecen accesorios rechazados de un sueño febril steampunk. Es un símbolo de la hipocresía de la época, luchar contra el humo sin cuestionar por qué todos eran adictos al fuego. 27. El traje sauna portátil. En los años 60, las modas de fitness alcanzaron el punto de ebullición. Literalmente, entra el traje sauna portátil, un mono de plástico de cuerpo completo que prometía derretir la grasa atrapando calor y sudor. Los usuarios parecían papas humanas al horno, vagando en bolsas de basura plateadas brillantes. Los anuncios afirmaban que podrías sudar libras sin esfuerzo, lo cual era técnicamente cierto, justo antes de desmayarte por deshidratación. El traje convirtió los gimnasios en cuartos de vapor y las aceras en zonas de desmayos. Los médicos advirtieron sobre insolación, pero las ventas se dispararon de todos modos, porque nada dice autocuidado como cocinarte vivo por belleza. 28. Casas de concreto. Edison no había terminado con los muebles de concreto, quería comunidades de concreto. Su gran plan: pueblos enteros vertidos de un solo molde, paredes, camas, incluso bañeras, fundidas en un bloque eterno. El mito decía vivienda asequible para la era moderna. La verdad decía mausoleo con plomería. Las casas resonaban como catedrales, atrapaban humedad como tumbas y ofrecían personalización igual a cero. Los residentes describieron dormir en cámaras de eco grises que olían a calcetines húmedos.
Cada molde costaba más que la casa que producía, y los equipos de construcción lo odiaban. Edison insistió en que era el futuro de la arquitectura. El futuro rechazó la entrega. Las últimas casas sobrevivientes ahora se erigen como monumentos a la arrogancia industrial. Prueba de que incluso los genios pueden construir prisiones cuando olvidan que la comodidad importa más que la durabilidad. Edison nos dio luz, pero su sueño de concreto demostró que no todo lo sólido merece durar. 29. La chaqueta paracaídas voladora. En los años 1910, antes de que la seguridad de la aviación fuera realmente una cosa, un inventor francés pensó, ¿por qué empacar un paracaídas cuando puedes usarlo? Su solución, un abrigo elegante que funcionaba también como paracaídas de emergencia. La chaqueta voladora tenía alas incorporadas, cuerdas y vejigas de aire, todo ingeniosamente doblado en las mangas. En teoría, simplemente saltarías de tu avión y flotarías con gracia. En la práctica, se inflaba de manera desigual, giraba a los usuarios en el aire como yo-yos gritando y ocasionalmente no se abría en absoluto. Lo único que levantó exitosamente fue el ego de su creador y brevemente las esperanzas del usuario, antes de que la gravedad ganara. 30. El agua salud radioactiva. En los rugientes años 20, la radiación era la nueva cura milagrosa. Raditor, lo llamaban, agua embotellada con radio real, vendida como tónico para energía, virilidad y juventud eterna. Las celebridades juraban por ella hasta que sus huesos comenzaron a pudrirse y sus mandíbulas literalmente se desintegraron. Un rico industrial bebió 3 botellas al día hasta que su cráneo se desintegró. Los anuncios prometían vida en cada gota. No estaban mintiendo, solo que no era tu vida la que se alargaba. Cuando los científicos finalmente cancelaron el producto, miles de creyentes brillantes ya se habían convertido en los primeros influencers radioactivos del mundo. 31. La máscara de gas para caballos. La Primera Guerra Mundial no solo aterrorizó a los humanos, los caballos también necesitaban protección contra el gas venenoso. El resultado: máscaras de gas equinas, artilugios masivos de lona atados sobre toda la cara de un caballo, completos con gafas incómodas y tubos de respiración. Los caballos entraban en pánico, chocaban contra árboles o masticaban las máscaras por pura confusión. Los soldados describieron la vista como una pesadilla del infierno. Las máscaras se empañaban, los filtros se obstruían y los animales aterrorizados se asfixiaban más rápido que el gas mismo. Era un acto de compasión desesperada vuelto tragicómico. Prueba de que a veces la innovación galopa directamente hacia el absurdo. 32. La máquina de palmaditas para bebés. En los años 50, los padres soñaban con automatización, incluso para el afecto. Entra la máquina automática de palmaditas para bebés. Un brazo mecánico adherido a una cuna que palmaba rítmicamente la espalda del bebé para ayudarlo a dormir. Los primeros prototipos usaban resortes y motores para simular un toque humano. Desafortunadamente, la máquina tenía 2 configuraciones: confort gentil y asalto ligero. Los padres se despertaban para encontrar a sus bebés siendo golpeados rítmicamente como tambores bongo. Se descontinuó silenciosamente después de varios incidentes de palmaditas entusiastas, pero la idea sobrevive en cada aplicación que promete reemplazar la ternura humana con un temporizador. 33. El casco Cyclophone. Antes del Bluetooth, antes de los AirPods, había caos. En 1939, un inventor británico presentó el casco Cyclophone para ciclistas, un sistema de radio de manos libres temprano. El casco presentaba cuernos metálicos gemelos que sobresalían como orejas de burro, amplificando el sonido de un pequeño receptor amarrado a la bicicleta. Los ciclistas parecían insectos blindados, transmitiendo boletines de noticias mientras pedaleaban. Desafortunadamente, la señal de radio interfería con las transmisiones policiales, y el viento convertía los cuernos en megáfonos chillones. Fue prohibido después de que varios ciclistas se desviaron hacia zanjas a mitad de boletín. Seguridad primero, dignidad al último. Asegúrate de suscribirte y darle al botón de me gusta. Entonces, ¿qué aprendimos realmente de 40 de los inventos más estúpidos de la historia? Tal vez que la estupidez no es lo opuesto del genio, es solo genio sin moderación. Cada artilugio del que nos reímos hoy fue construido por alguien que creía que estaba salvando al mundo, o al menos haciéndolo un poco más cómodo. Y esa es la trágica belleza. El progreso es desordenado, delirante y a menudo impulsado por pura arrogancia. El mismo optimismo que nos dio plataformas voladoras y autos nucleares, también nos dio vacunas, vuelo e internet.
Todo es un largo experimento llamado humanidad, donde el fracaso es la configuración predeterminada y la brillantez es solo un fallo ocasional. Por cada idea genial que cambió el mundo, hay 1000 que explotaron, gotearon o electrocutaron al llegue a alguien primero. Tal vez por eso estas historias importan. Nos recuerdan que detrás de cada desastre había un soñador que lo intentó, que la curiosidad y el caos son hermanos, y la invención sin humildad siempre termina en humo. Pero también nos recuerda que nuestra especie nunca deja de intentar, incluso cuando deberíamos. Así que ríete, pero ríe con afecto. Porque algún día la gente mirará hacia atrás nuestros hogares inteligentes, nuestros enlaces neuronales, nuestro caos autodirigido y dirá lo mismo que acabamos de decir. ¿En qué estaban pensando? Y esa es la belleza. El chiste más grande de la historia es que nunca aprendemos, solo seguimos inventando nuevas formas de probarlo.